Hola, ¿qué tal? Buenos días por allá a todos los rapidines que nos siguen cada semana. Aquí desde Ginebra les saluda Gabriela Sotomayor en el Rapidín Internacional. Y bueno, la cuestión es que es realmente, no hay palabras para describir lo que estamos viendo que está ocurriendo en México, lo que ocurrió en este campo del horror, en donde encontramos, en donde las madres, sobre todo madres buscadoras de este colectivo, encontraron todo este escenario de terror en donde se practicaron quizá torturas, en donde se exterminó a gente con 3 hornos crematorios. Esta situación de Teuchitlán en Jalisco, pues nos abre los ojos a los mexicanos a un flagelo y a una situación que ya tiene mucho tiempo ocurriendo en el país. No es nuevo el asunto de que haya desaparecidos en México. No es nuevo, por desgracia, de que también se den desapariciones forzadas en México y que todo esto ocurra en total impunidad. Naciones Unidas, el grupo de desapariciones forzadas de Naciones Unidas, ha hecho varios llamados al gobierno de México, a este gobierno, al anterior, o sea, desde Felipe Calderón, ha hecho llamado las Naciones Unidas a el gobierno de México, al que ha estado en turno, pues para que ponga atención en esta situación de la desaparición y de la desaparición forzada, porque ese es algo que, como bien lo dice la convención, es un crimen inhumano en donde los familiares, la gente, los hijos, los padres, las hermanas, pues no saben qué pasó con sus familiares y con las personas que han desaparecido. Y que muchas veces la gente tiende a calificarlos ya como que están muertos. No, pues ya se murieron. No, el término es desaparición o desaparición forzada. Entonces, para recordarnos que esto no es algo nuevo en el país y que requiere de la mayor absoluta atención del gobierno de México y también de los mexicanos, pues tengo aquí a un experto con el que quiero hablar de esta situación, Santiago Corcuera. Santiago es, creo que la persona que más sabe del tema de desapariciones y desaparición forzada en México. Nos va a explicar cómo se ha venido dando esta situación durante estos años, quizá desde el sexenio de Felipe Calderón, y cómo llegamos hasta aquí, en donde ya esto ha escalado hasta encontrar campos con hornos crematorios y cuestiones de estas que nos hacen pensar en los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Digo, no es exageración, pero es estas escenas como que nos llevan a esta etapa de la historia del mundo. Entonces, pues ya sin más, le quiero dar la bienvenida a Santiago Corcuera. ¿Cómo estás, Santiago? Bueno, Santiago, ¿qué tal? Santiago, Hola Gaby, además ¿qué tal? de ser un abogado experto en México, ha sido presidente del grupo de trabajo de desaparición forzada en Naciones Unidas. También fue presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas aquí en Naciones Unidas. Es una persona muy respetada en el medio aquí en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Es una persona con mucho conocimiento del tema y pues te damos muchísimo las Gracias por todos gracias. los confetis que me acabas de aventar. No, bueno, gracias por estar con nosotros. Y cuéntanos, Santiago, ¿cuáles son tus primeras impresiones cuando te enteras de esta noticia y cuando empiezas a ver todo lo que empieza a surgir de Teuchitlán? Pues de horror, pero por desgracia, de, como muy bien decías antes, pues este tipo de circunstancias no son novedosas, ¿no? Estaba revisando viejos artículos que he publicado en medios de comunicación y me encontré con uno que escribí en el 2017 relatando
el excelente trabajo que el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana ha realizado en torno al tema de las fosas clandestinas en México. En aquella ocasión de 2017 me estaba refiriendo a la segunda entrega de la investigación del programa de la Ibero. Y pues el artículo se llama El horror de las fosas clandestinas. Con lo cual, pues, no solamente por eso, por el trabajo de la Ibero, sino por el trabajo de muchas otras organizaciones, particularmente de familiares de personas desaparecidas, buscadoras de sus familiares desaparecidos y desaparecidas, es que se sabe que esta cuestión, por desgracia, y hay que decirlo, por muchísima desgracia, no es novedosa, no es nueva, como se ha venido diciendo. El hallazgo de los zapatos y de las prendas de vestir y de las credenciales y de una que otra carta y todo lo que se ha venido narrando en medios recientemente ha hecho que, como tú dijiste, pues se hagan a lo mejor algunas analogías o algunas comparaciones que podrían ser desproporcionadas. Pero más allá de comparación de ningún tipo, si uno revisa la definición de exterminio en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional y acude al documento que se conoce como los elementos de los crímenes previstos allí en el Estatuto de Roma, pues por desgracia parecería que en efecto hemos llegado a un nivel de violencia tal que podemos decir ya sin exageraciones y con rigor que en México hay indicios claros de que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, porque hay ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, con conocimiento de ese ataque por quien conduce estas actividades criminales, entendiendo por ataque contra la población civil una línea de conducta de la organización, por ejemplo, de los carteles de la droga o del Estado, con el fin de cometer múltiples actos de los señalados ahí, entre ellos asesinatos, desapariciones, tortura, exterminio, con base en una política de la organización, es decir, o del Estado, política de Estado o política de organización, es decir, determinadas intenciones que se traducen en actos que están basados en un plan. Es ahí la sistematicidad de los ataques. Entonces, cuando nos enseñan lo que hemos estado viendo en estos días, pues parecería que no queda duda de que estos carteles están desarrollando actividades que podrían ser equivalentes o constituir, o por lo menos que hay indicios de que en México estén cometiendo crímenes de lesa humanidad a manos de estas organizaciones. Ahora, hay una cuestión que se ha discutido y que, por cierto, la presidenta mencionó ayer en su conferencia del pueblo, en donde dijo que había que hacer la aclaración, y claro que lo que estoy diciendo no es una cita textual, ¿no? Para que luego no me digan, no, es que no dijo eso. Bueno, sí. Estoy parafraseando lo que dijo. Dijo algo así como que había que hacer la aclaración en el sentido de que en el pasado las desapariciones en México eran perpetradas por el Estado y que ahora son perpetradas mayoritariamente, o algo así, o principalmente, algo así dijo, por delincuentes o el crimen organizado. En eso tiene razón, pero creo que es muy importante algo que no dijo la presidenta, que es que existen también muchas evidencias, y en el caso de Teuchitlán hay indicios de que las autoridades sabían. No solamente eso, estuvieron allí y no vieron lo que después Guerreros Unidos de Jalisco, en la búsqueda, sí vieron. Parece inconcebible, como dijo el fiscal general de la República, sí, que las autoridades locales no supieran.
Eh, el caso de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa es clarísimo, la colusión y cómo ahí sí claramente nadie puede decir que no fue un crimen de Estado. Una desaparición forzada propiamente dicha por la colusión evidente que hubo con autoridades y los integrantes del crimen organizado. Pero en este caso hay indicios claros de que había conocimiento y el propio fiscal general lo dice. Y para concluir, perdóname el rollo, pero para concluir creo que es muy importante recordar que el Comité contra las Desapariciones Forzadas, al que ya hiciste referencia, emitió una declaración sobre los agentes del Estado en torno al tema de las desapariciones. ¿Por qué? Porque la definición de desaparición forzada dice que se constituye en la privación de la libertad, cualquiera que fuere su forma, seguida de la negativa a reconocer tal privación de la libertad o seguida del ocultamiento o de la negación de información sobre la suerte o el paradero de la víctima. A manos, dice, que sean obra de agentes del Estado o de particulares que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado. En la declaración del comité explica qué es esto de agentes del Estado y sobre todo explica qué son eso de los agentes no estatales, sobre todo cuando actúan con autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado. Agentes del Estado son agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, la convención lo dice, que en los países federados, por ejemplo, da igual si es de un estado o de otro, para que no se anden aventando la papa caliente. Bueno, pero eso es Jalisco. Bueno, pero eso es de la administración anterior. No, el Estado es el Estado y la convención lo dice con toda claridad. Y no importa qué nivel sea, si es un agente municipal, un agente estatal o de alguna entidad federativa, o si es un agente federal. Agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel. Las reglas en materia de responsabilidad internacional del Estado lo dicen, que son hechos internacionalmente ilícitos del Estado aquellos que violan el derecho internacional y que son ejecutados por agentes del Estado de cualquier sector o nivel. Entonces, esa es una. Dos, agentes no estatales que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia. En cuyo caso sería desaparición forzada propiamente dicha. Y con esto termino. El comité explica qué es autorización, qué es apoyo, y esas dos implican acción afirmativa, digamos, o positiva por parte del Estado diciendo te autorizo expresamente o te doy permiso, o te apoyo dándote dinero, dándote uniformes, dándote armas, dándote entrenamiento. Eso es apoyo. Pero aquiescencia lo elabora mucho más el comité. Dice, es que aquiescencia es que pudiendo, en poquitas palabras te lo voy a decir, es mucho más amplia la explicación, pero en poquitas palabras te digo que aquiescencia es que el agente del Estado o el Estado, que pudiendo y debiendo saber, no sabe, o que pudiendo y debiendo hacer algo para evitarlo, tampoco lo hace, o que pudiendo y debiendo hacer algo para aprender a la persona responsable o enfrentarla, tampoco lo hace. Y en este caso, y en muchos otros, parece que hay indicios más que suficientes para llegar a la conclusión de que hay aquiescencia de agentes del Estado y que por lo tanto estamos en presencia de desapariciones forzadas propiamente dichas, stricto sensu. ¿Qué es lo que no dijo la presidenta ayer? Sí es cierto que la mayoría o principalmente las desapariciones pudieran actualmente estar siendo perpetradas por agentes no estatales, sí, pero lo que no dijo es, hay aquiescencia, apoyo directo o indirecto, hay autorización de agentes del Estado a esos grupos criminales o no. Eso es lo que prefiere el gobierno, pues no decirlo, ¿verdad? Porque yo de lo que he estado viendo, claro, para mí es difícil desde aquí, pero de lo que he estado viendo es que al parecer miembros de la Guardia Nacional estaban... En septiembre. O sea, estaban cuidando, digamos, vigilando
o En sea, está... septiembre estuvieron ahí, Mm, en septiembre estuvieron ahí, detuvieron a algunas personas, liberaron a algunas otras, ujú, pero nunca reportaron sobre lo que Guerreros Unidos de Jalisco sí reportó la semana pasada. Los hornos, que bueno, no serán hornos de agencia funeraria, ¿no? Porque dicen, no, es sí, que no se encontraron ningunos hornos, como si estuvieran buscando los hornos de las agencias funerarias de cremación de cuerpos. No, no, pero sí eran unos hoyos en donde claramente estaban metiendo ahí a la gente. leña y combustible para incinerar a los cuerpos. Pues si están en un hoyo en el suelo o son de lámina o de metal o qué sé yo, pues no dejan de ser hornos, ¿no? Ujú, Terriblemente. Y todo eso no lo reportaron en el parte que dieron en septiembre sí, del año pasado. Dijeron que liberaron, detuvieron, pero no dijeron todo esto nuevo, y esto es lo que nos ha provocado mucho horror. Por claro. desgracia, están, aunque dicen que no quieren minimizar, dijo la presidenta Sheinbaum el otro día, para que no digan que minimizo, pero Sí, luego inmediatamente después minimiza. ¿Verdad? Dice, no, no voy a minimizar, pero luego minimiza diciendo, están armando un escándalo por una, bueno, no lo dijo exactamente, ¿verdad? sí, claro, Pero claro. algo así dijo, por una foto, hay que Sí. esperar la información. Mm, Pues para mí eso es minimizar, francamente, porque ya las imágenes clarísimas que hemos tenido a la vista a través de las pantallas, de los teléfonos y de las computadoras y de la televisión y los reportes y testimonios de la propia testimonios. Es lo que creo. lideresa de Guerreros Unidos diciendo yo he entrevistado. Sí, Y la presidenta dice, no, 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 espérense, 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 no hagan escándalo, ¿no? Ya el testimonios miércoles daremos de información. familiares que han reconocido mochilas, que han reconocido ropa de sus familiares, Cartas, cartas, esos son credenciales. testimonios que no pueden ser negados en Sí, ninguna corte, sí digamos. es lamentable que diga, para que no digan que minimizo, pero no hagan escándalo todavía hasta tener la información, porque una foto no es suficiente. Bueno, no es una foto. Y uno que otro testimonio dijo algo así. No, yo creo que eso sí es minimizar, la mera verdad. Claro. Yo entiendo que los gobernantes pues tienen esa tendencia, no nada más en México, sino en todo el mundo, de Ujú. tratar de no exponer la situación gravísima en su justa dimensión. Es por eso que el grupo de trabajo al que te referías cuando visitó México en el 2011, Sí. la primera recomendación que le hizo al gobierno de Calderón, fíjate qué vergüenza, fue la primera, recomendación Ujú. es, se le recomienda al gobierno de México que reconozca la dimensión del problema como un primer paso para resolverlo. Sí, caray. Qué vergüenza, ¿no? Vergüenza, qué Y la vergüenza. verdad es que aquí nuevamente eso es lo que debería estar haciendo el gobierno. No diciendo, oigan, espérense la información, oigan, no hagan escándalo, oigan. No, no, no. Reconocemos que lo que nos han reportado hasta el momento y que está sujeto a verificación es terrible y es Sí, espantoso. exacto, exacto. No La sentí presidenta tendrá que... francamente a la presidencia a la presidenta con ese énfasis. Luego Ujú. dijo que está siempre del lado de las víctimas, etcétera. Pero bueno, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que se hace. Y cuando no se hace lo que se debe de hacer, pudiendo y debiendo hacerlo, y cuando no se tiene la información que se debería tener, pudiendo y debiendo tenerla, es cuando existen los indicios a los que me refiero, de que hay connivencia, de que Claro. hay aquiescencia, de que hay contubernio, de que puede haber complicidad, Ujú. encubrimiento, etcétera. Sí, porque además la presidenta dice sobre este caso de Jalisco y ella habla de que, bueno, como dices, ¿no? Que todavía no se sabe bien, que la investigación, etcétera. Pero con la evidencia que se tiene y ella como que como dices, lo minimiza de una manera, Atenúa, digamos. ajá, lo quiere atenuar de una manera que me parece tremenda porque creo que lo que Imagínate lo que le tendría, parecerá
a las madres buscadoras y a las familiares de las personas Exactamente, desaparecidas. pero creo que lo que tendría que haber hecho la presidenta es ir. La presidenta tendría que estar Bueno, y haber ido a constatar qué es lo que estaba pasando ahí, porque realmente es una situación atroz y que bueno, puede dar muchísimas pistas y yo creo claves. que, yo creo que sí sería muy buena idea de que fuera, pero bueno, allá ella y sus decisiones y Claro, su comité y su gabinete de seguridad tendrán que enfrentar esta espantosa situación. Lo que sí me pareció una muy buena señal de la presidenta fue ayer, ajá, que sí habló del tema, agarró el toro por los cuernos, dijo, no voy a evitar el tema, como sí, lo evitan a veces en los reportes quincenales sobre seguridad, que hablan de los llamados crímenes de alto impacto y cómo se han reducido, entre comillas, se reducen tan poquito que ni se nota, ¿no? Es como si una persona con problemas de salud, de obesidad, te dice, oye, fíjate qué bien voy, ya en lugar de pesar 140 kilos, ya nomás peso 137. Bueno, pues manito, francamente ni se te nota a simple vista y sigues teniendo un gravísimo problema de salud. Tienes que adoptar medidas más eficaces para recuperar tu peso ideal. Eh, ajá, pero en esos reportes que se dice, se han reducido los homicidios, se han reducido los secuestros, se han reducido quién sabe qué otros delitos de alto impacto, pero las desapariciones ni las mencionaban. Ayer por lo menos la presidenta creo que hizo muy bien en claro, decir, voy a anunciar aquí una serie de medidas para enfrentar este flagelo. Lo ujú, malo es que esas medidas son redundantes y a veces innecesarias porque ya están, muchas de ellas que sí, ella anunció ayer, pues ya están previstas en la Ley General sí, sí, que se aprobó en tiempos de Peña Nieto, que es una exacto, excelente ley que ha sido aplaudida a nivel internacional. sí, sí, Ya sí, están previstas en el protocolo homologado de búsqueda. Eso de las 72 horas y lo de sí, todo lo relacionado con la base de datos de forenses, pues ya está en la propia ley con la claro, obligación de la creación del banco de datos forenses que se aprobó mediante publicación en el Diario Oficial el 29 de mayo del año pasado, ujú, pero que no opera el banco de datos forenses porque no se le alimenta con los datos forenses. ¿Y por claro, qué no se le alimenta con los datos forenses? Pues porque no hay centros de identificación humana, ujú, salvo por el de Coahuila, que es excelente, sí, de lo mejor del mundo, sí, es lo que he pero escuchado. como ese necesitaríamos 30. Y el Centro Nacional que estaba en Querétaro y al que le invirtieron, según he leído, como 700 millones de pesos, Ujú, luego lo cerraron, Gabriela, lo cerraron. Entonces, ¿cómo no, es posible puede ser. que el Centro de Identificación Humana, que supone que es el laboratorio en donde tendría que estarse recibiendo los restos para hacer los análisis de los tejidos o de los huesos, Ujú, y ver después, comparar el resultado de ese análisis de laboratorio con el análisis de laboratorio de las muestras que hayan dejado los padres y madres de esas personas para ver si hay un match claro, o una coincidencia ujú, entre la persona buscada y la madre que dejó su muestra y decir, pues sí es mi hijo. sí. Y por lo menos tener la tranquilidad de saber que ya murió, que es una tragedia espantosa, pero es peor de tragedia no saber. Claro, es una certeza. La Y cosa lo es que malo de las medidas que anunció ayer la presidenta sí, es que me parecen en su inmensa mayoría redundantes. sí, Pero ujú, hay una que me parece no nomás innecesaria, sino muy mala idea. Yo no sé ajá, quién está asesorando a la presidenta, pero ajá. por ejemplo dijo que había que consolidar los delitos de, de secuestro y Ah, desaparición. Eh, si me dejas, aquí va a haber un movimiento medio raro, pero quiero ver exactamente lo que dijo la presidenta. Va a sí, haber, sí. me disculpo con los rapidines que No, ya no, luego chécalo, se van a chécalo. marear. Y mientras yo también hablo un poco sobre, o sea, este caso de Teuchitlán, me parece que es un caso emblemático
en el sexenio de la presidenta Sheinbaum, así como fue para otro presidente, para la cuestión de Ayotzinapa, que se acuerdan cómo estuvo esto de los 43 estudiantes. Me parece que este caso de Jalisco va a marcar mucho la pauta y la manera, la confiabilidad, digamos, que va a haber en la presidenta de México y en su gobierno, porque este caso tiene que ser esclarecido, que no quede ninguna duda, que se castigue a los responsables, que el pueblo sepa la verdad, porque si los mexicanos no sabemos, me parece que este va a ser, o sea, un fracaso muy No, y temprano. fíjate que yo sé que las comparaciones dicen que son odiosas, pero yo digo que son Sí. odiosas solamente para quien sale perdiendo en la comparación, Uh-huh. ¿verdad? No me compares con Lupita porque es más bonita que yo. Ah, bueno, pues claro. No, por eso te parece odiosa, ¿no? La comparación. Pero en este caso, eh, en, dando por sentado que no tiene nada que ver una circunstancia con la otra. Sí. Pero el caso de los 43 se volvió el caso emblemático, simbólico del sexenio de Peña Nieto y sigue siendo uno de los casos más emblemáticos, Claro. simbólicos que tenemos en México. No porque sea el único en Guerrero, como bien dicen los colectivos de los otros desaparecidos de Guerrero, pero Uh-huh. es muy importante ese caso por lo que significó en la opinión pública, por las marchas en las calles, por las protestas. Este caso se le puede convertir en eso a la presidenta Sheinbaum. Por mucho que ella diga es que no fue en mi sexenio, por mucho que diga el gobernador de Jalisco no fue en mi sexenio, es que por mucho que digan eso, es que no hagan un escándalo, tratándolo como de contener. Yo siento que las manifestaciones que hubo el sábado por la tarde en el Zócalo de México y en tantas otras Sí, ciudades de México, sí, estas vigilias de oración y solidaridad, ya salió la gente a la calle a protestar por este caso. No quiere decir que sea el único, no, claro. pero este caso se le puede convertir a la presidenta Sheinbaum en el equivalente, con todas las diferencias marcadas, de los 43. Claro, Si no hace lo que tiene que hacer. Y por exactamente. desgracia, las medidas que anunció ayer no es lo que tiene que hacer, porque más bien tendría que haber dicho otra cosa. Hay que fortalecer, hay que aplicar la ley, hay que aplicar el protocolo existente y no ahora inventar nuevas cosas que ya están previstas. Y luego Claro. esta pésima idea que te acabo de mandar por WhatsApp, si me Uh-huh. pudieras hacer favor de leer Sí, literalmente lo que dijo, para que no inventemos y no nos diga que estamos poniéndole palabras en su boca. así. Sí, pero antes que nada, para que no se me vaya la idea, eh, el, si Claudia Sheinbaum dice que no es en su gobierno, bueno, fue en el pasado que estaba López Obrador, Ni que da son, igual, que da aunque igual, hubiera sido de otro partido, Gaby. da igual, Al por derecho eso, internacional y a la comunidad internacional en su conjunto no le claro, importa eso. Es el Estado mexicano exacto, y ella exacto, hoy por hoy es la jefa del Estado mexicano. exacto. Entonces ahí sí no puede decir nada porque, digo, pues si estaba López Obrador y si está quien haya estado, si Sí, digo, pero si son estas intentonas de minimizar o de atenuar. por eso, por eso. Yo A creo ver, que no es el camino. voy a leer lo que me mandaste. Dice, equiparar el delito de desaparición al de secuestro y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las fiscalías estatales y la Fiscalía Federal. Fatal. Yo no sé quién asesora a la presidenta, pero esto es un verdadero despropósito, un disparate descomunal. Sí, Además de ser absolutamente contrario al derecho internacional, porque tanto la Convención Interamericana como la sobre desaparición forzada, como la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, como la Declaración de 1992 de la Asamblea General de la ONU. sí, Eh, Estos instrumentos internacionales, los dos tratados son tratados de los que México es parte y la declaración es una declaración de la Asamblea General que supone debe ser atendida por todos los países del mundo. uh-huh. Esos tres instrumentos establecen con toda claridad
que los estados partes tienen la obligación de tipificar el delito de desaparición forzada como un delito autónomo y distinto a cualquier otro delito que implique privación de la libertad. Claro. El grupo de trabajo, en su definición, en su comentario general u observación general sobre la definición de desaparición forzada, lo dice con toda claridad. Dice, en el párrafo 3 de ese comentario general sobre la definición de desaparición forzada, que los estados partes tienen la obligación de tipificar la desaparición forzada de manera separada a cualquier otro delito y menciona precisamente como el secuestro. Sí. O sea, y además son delitos distintos con el secuestro persigue un propósito, la desaparición forzada, el propósito es irrelevante. Los contextos en los que se da el secuestro y en los diversos contextos en los que se dan las desapariciones son completamente diferentes. Eso de, vuélvelo a leer, por favor, donde dice homologar las investigaciones, pues no. Homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito. Procedimientos de investigación. ¿Cómo vamos a homologar procedimientos de investigación del secuestro y de la desaparición forzada cuando los contextos son completamente diferentes? Claro. Tratar de aplicar la misma receta para la investigación de un delito y del otro no le ayuda ni al secuestro, ni a la investigación sobre secuestro, ni a la investigación sobre desapariciones. Claro. Es pésima idea. Espero que recapacite la presidenta. 43 estudiantes los secuestraron, es como si dices eso. Yo espero que nunca vaya a mandar una iniciativa a la presidenta al Congreso de la Unión con semejante despropósito o disparate o el adjetivo que le quieran dar, porque esto es absolutamente contrario al derecho internacional. O sea, el comité en el 2015, cuando todavía no existía la ley general, le dijo a México, tipifica bien y tipifica lo separado de cualquier otro delito. Luego en el 18 le aplaudió el Comité de México, le dijo, hiciste un muy buen trabajo, porque ahora sí ya tienes una tipificación de desaparición forzada que está bien. Por cierto, la que no está bien, y ahí sí la presidenta tendría que mandar una iniciativa para corregirlo, es la tipificación del delito de desaparición cometida por particulares. Claro. Pero eso de equipararlo, esa es la palabra que usó, ¿verdad? Equipararlo, pues ¿cómo equipararlo? Si son completamente diferentes. Eso es muy, muy, muy peligroso y no ayuda. Sería una medida tremendamente nociva y regresiva, además de violatoria del derecho internacional. Claro. Y sabes una cosa que lo que decía, rápido ya nos vamos, lo que decía de que este flagelo no es nuevo en México. Y tú te vas a acordar mejor que yo, porque había un informe que sacaron sobre México que decía que las desapariciones forzadas eran generalizadas y sistemáticas. No dijeron sistemáticas, Gaby. Nunca dijeron sistemáticas. ¿Sí? Generalizadas, sí. En el 2015, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, y es que perdóname, pero soy muy picky para el uso de los términos, porque no es lo mismo generalizado que sistemático. No, lo que pasa generalizado puede ser masivo, puede ser widespread, puede ser extendido. Literalmente lo que dijo el Comité contra las Desapariciones Forzadas en sus observaciones finales tras la comparecencia de México en febrero del 2015, que yo estaba en la cabina rusa viendo la situación porque no podía participar en los debates por ser mexicano, pero los vi y después leí las observaciones finales que produjo el comité en mi ausencia, porque yo no podía participar en la redacción de esas observaciones. Pero ¿qué fue lo que dijeron? En México existe un contexto de desapariciones generalizadas, no sistemáticas, desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales pueden reunir las características de una de desapariciones forzadas. Exacto. Eso fue lo que dijo. Y eso lo repitió en el 18, en la segunda comparecencia, lo repitió en su informe tras su visita a México en el 21 y lo repitió en las observaciones finales de la comparecencia de México después de la visita. De que existe un contexto de desapariciones generalizado en México, lo ha dicho 4 veces.
Sí, sí. No, lo que pasa es que me confundí porque también ese año dijeron, bueno, en otro informe sobre la tortura, que la Tampoco dijo sistemático. sí, Méndez sí lo Juan dijo, ¿no? Méndez tampoco dijo Pero sistemático. dijo otra palabra generalizada. Generalizado. Dijo, la práctica de la tortura en México es generalizada y se da a todos los niveles. Es eso, que se Y da el, todo. y el gobierno de Peña Nieto puso el grito en el cielo, lo insultó, dijo que era una persona carente de ética y que no sabía de derecho internacional y que sabe cuántas cosas. Pero dime una Y cosa, ¿qué quiere decir digo, qué quiere decir en un contexto así? ¿Qué quiere decir sistemático? sistemático quiere decir que hay un sistema ordenado de cosas y por lo tanto un plan. Ok. Por eso la definición de crímenes de guerra, cuando dice generalizado o sistemático, en realidad nada más está diciendo sistemático, porque luego fíjate, dice, Sí, se entiende por crimen de lesa humanidad un ataque generalizado o sistemático contra la población civil con conocimiento de dicho ataque. sí. Pero luego dice, en la segunda parte de ese mismo artículo, dice, se entenderá por ataque contra una población civil una línea de conducta de la comisión de múltiples actos que implique una política de Estado o de Ujú. organización con el fin de poner en práctica esa política o de por lo menos de fomentarla. Ahora, ya cuando hay una política de Estado o de Sí. organización y Ujú. múltiples actos con base en una política, ¿qué es esa política? Pues un plan. Sí, sí, Cuando sí. ya hay un plan, ya hay elementos o acciones que están concatenados con el fin de obtener un propósito Sí, sí. o algún resultado, perdón. Ujú. Entonces, para mí lo sistemático no es un conjunto de cosas, Sí. sino es un conjunto ordenado de cosas que alguien puso en su debido orden. Esto va primero, esto va después, luego que hagamos esto, hacemos esto otro. Generalizado no. Generalizado puede estar extendido en gran parte del territorio de México. Puede ser Ujú. practicado, por ejemplo, la tortura, Sí. de manera masiva o extendida en reclusorios, en penales, en fiscalías, en separos, en eh, resguardos de migrantes, como les llaman, estaciones migratorias. Se puede dar en todos los lados, pero no es que haya un plan de torturar a esas personas. Fue por eso que el relator fue cuidadoso y dijo, Claro. sí, está en todos lados, y en todos lados a donde fui me dieron testimonios de que se practica la tortura, por lo tanto me atrevo a decir que es generalizado, Ujú. pero no uso la palabra sistemático porque tampoco es que el Estado tenga un plan de torturar a las personas. No. Claro, claro, no. Ahora, nada más para terminar, según lo que estamos viendo y lo que dices, es que más o menos en septiembre hubo algunos informes de este campo, de lo que pasaba y etcétera. De la Eh, Guardia Nacional y del la Guardia Ejército. Nacional, Y bueno, del Ejército Mexicano. y el Ejército Mexicano, que digo, no es un crimen, pero No, como no si, como sabemos. si, Ahí como si sí el vamos a esperar gobierno, las investigaciones porque si hubo aquiescencia, hubo ocultamiento, hubo, pues o no sé, a el lo gobierno mejor sí. se enteró y no hizo nada, Entonces, si el gobierno se enteró y no hizo nada, eso ahora, lo que sí podemos decir en el caso, por los indicios que sí. aparecen en este caso y en otros, es que sí hay una línea de conducta, sí hay una política de la organización o Ujú. de las organizaciones criminales Sí, para perpetrar estos crímenes, como el reclutamiento forzado, claro. como la explotación humana. O sea, ahí hay confluencia o concurrencia de delitos. Se, Ujú. se eh, digamos, se actualizan las hipótesis de la desaparición, sí. Ujú. Se actualizan las hipótesis de la trata, sí, porque estas personas son cooptadas o captadas en contra de su voluntad, las obligan a realizar trabajos forzados que no quieren realizar, las Sí. entrenan para realizar ciertas actividades que quieren que realicen en esas instituciones. Eh, Luego, las personas que no resultan aptas a juicio de quienes los entrenan para la realización de las actividades para las cuales las quieren entrenar, pues Ujú. entonces, ¿qué hacen con ellas? Si no resultan aptas, pues Pues las matan
porque sí, no las pueden liberar, porque se las liberan van a ir a decir claro. pues que las secuestraron y que las Que las torturaron, o tenían. torturaron no, que las secuestraron, que las expusieron a trabajos forzados, que les produjeron lesiones, que algunas mujeres fueron víctimas de trata con fines sexuales, no nada más laborales, que hay testimonios al Sí, respecto. Y entonces ahí sí puedes decir, híjole, pues esta organización sí tiene una política de organización de perpetrar estos actos y lo hace muy ordenadamente. Ahora vamos a agarrar a estos, los vamos a reclutar, ahora los vamos a entrenar. Eso ya sí, significa un plan, eso ya es sistemático. sí, 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 sí. Bueno, ahora, una cosa, si el gobierno de López Obrador o el gobierno de Claudia Sheinbaum sabe o sabía que se estaban perpetrando ciertos crímenes en el entendido de que sabía, ¿cómo se le llama a eso, a ese Pues a crimen de eso que se le estás llama, enterado luego te mando la definición de aquiescencia que aprobó el comité, eso se le llama aquiescencia, de esencia? Bueno, sí. Y por lo tanto, desapariciones forzadas propiamente dichas, porque luego se enojan, dicen, no, no digas, sí, ya ves, no, no hay militarización, eso no sucede en nuestro México, dijo una sí, senadora. Ah, no, bueno, pues depende de la definición que a modo quieras claro. aplicar respecto a lo que es la militarización, pero la militarización está generando esta situación, tal cual. El Comité contra las Desapariciones Forzadas, tras su Ujú, visita a México, propuso una política de prevención de las desapariciones. Lo primero sí, que necesitamos es que ya no haya más desapariciones, ya no exacto. más. Ujú. ¿Y qué propuso el comité, entre otras cosas? Abandonar el modelo militar de la seguridad De la pública, seguridad porque pública, esa es la causa eficiente de la tragedia. Que claro. algunas personas que quieren atenuar o yo no sé, o darnos una definición diferente de lo que ellas entienden por militarización, que la quieren Sí, limitar a los casos como los de Pinochet o los de Argentina en ujú, tiempos de Videla, pues es un problema de ellas, que no quieren sí, entender que militarización es la sí, acción de militarizar y que militarizar es volver a militar lo que debería ser civil. Y civil. esto es lo que está sucediendo en México. Usar las fuerzas militares para labores que deberían de estar realizando civiles, entrenados como policías civiles y no como soldados. Y eso Mm, es lo que provoca la tragedia. claro, hijo, sí. Qué bárbaro, Santiago. Qué interesante. O sea, me querría quedar aquí otra hora platicando contigo, pero no sé si, Gaby, si los rapidines tienen alguna pregunta, algún comentario, ya para que, si le quiere hacer una pregunta a Santiago. Dice Mari Comparán, ahora el actuar del CO, si es sistemático y generalizado. ¿Qué es el CO? Ahora, el actuar ¿qué? ¿Quién es? Del crimen organizado. Organizado. Ah, sí, yo Sí. pensaría, acuérdense que los crímenes de lesa humanidad pueden ser Ujú, cometidos por agentes del Estado o por organizaciones no estatales. sí. En- por ejemplo, los crímenes de guerra también. Puede haber ejércitos formales de los estados o ejércitos que no son de los estados, como ejércitos de liberación, etcétera. Ujú, Y los por ejemplo, los grupos paramilitares o el crimen organizado también puede ser responsable de crímenes de lesa humanidad, claro. Hay un estudio fantástico que hicieron sí. algunas organizaciones en México, el de, ay, bueno, entre ellas la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Sí. y Justice Initiative, o no sé qué se llama la organización, Ujú, eh, buenísimo informe que se llama Crímenes Atroces. ujú, Y ahí la conclusión a la que llega es que hay indicios de que en México se cometen crímenes de lesa humanidad, tanto por agentes del Estado ujú, en su eh, estrategia planeada sistemáticamente para enfrentar al crimen organizado, atacarlo y contenerlo, etcétera, ujú, como del crimen organizado. En aquel caso creo que se refería a los Zetas. Pero en ujú. este caso, pues nada más basta ver lo que está pasando en Jalisco con
el Cartel Jalisco Nueva Generación y decir, Sí. pues estos señores tienen un plan que están llevando a cabo sistemáticamente. Sí. A ver, mamá Mora, entonces ya homologaron el secuestro y la desaparición forzada o cuándo lo No, harán? No harán eso no. el Es Estado. una mala idea que anunció la presidenta ayer Sí, y que espero que nunca suceda. Espero sí. que nunca suceda. ¿Cuándo lo harán? Espero que nunca. No hará eso quedar mal al Estado. ¿Al ¿O qué dicen? Estado? Sí, Quedar que mal al sí. Estado, pésimo. Pésimo, Pésimo. Lo haría quedar pésimo. muy mal Muy ante el derecho internacional, ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas, ante la comunidad internacional. Lo haría hacer quedar muy mal. Esto es una muy mala idea que espero que, pues, no por haberla anunciado ayer no puede retractarse. Espero que la presidenta, pues, tenga la tranquilidad de mente, la serenidad de decir, hombre, pues me equivoqué, ya hablamos con las familias, Sí, ya nos claro, dijeron las familias que por supuesto no están de acuerdo con eso, porque claro. a mí me da la impresión, Gaby, pues que este comunicado de la presidenta ayer lo hizo sin consultar a las familias. Porque las familias le hubieran dicho, oiga, presidenta, esto no, oiga, presidenta, esto ya está en el protocolo homologado, en Claro. el que trabajamos años durante el sexenio de su predecesora, Andrés Manuel López Obrador, y es un excelente protocolo, nomás aplíquenlo. Claro. Esto tampoco, esto del banco de datos forenses, pues ya está en la ley y está la obligación de crear. Le hubieran dicho todo eso porque ellas ya son especialistas en esto. Porque Pero lo además, malo es que se ve que no las consultaron y no, por eso que gritan ellas. Sin las familias no. presidenta, sí, exacto, y presidenta que no nos ve, Sin ¿no? las familias no, dicen. En las familias Hashtag, no. sin las familias no. Y a mí me da la impresión de que no consultaron a las familias. Que ahora que ella dice que no va a abandonar a las familias y que su prioridad son las familias, no parece porque no las consultó, pero bueno, si Sí, así es, seguramente se reunirá con ellas y ellas le dirán, oiga, presidenta, sus medidas se las agradecemos, pero no están bien. no, Mire, esta no por esto, y esto de la homologación, ¿o cómo se de la, sí, sí, no, no, no. de la homologación del Del secuestro con el, no, 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 es un despropósito, no estamos de acuerdo. Y total, yo no. supongo que ella tendrá la empatía y la tranquilidad serena de decir, bueno, esta medida la vamos a transformar en esto que ya está en el protocolo, esta medida la vamos a meter dentro de este concepto que ya está en la ley, y Sí. esto de no me acuerdo qué palabra usa, ya se me olvidó ahí en el La texto. digo. Pero, Sí, pero la cosa es que hasta el momento lo que estamos seguros es que la presidenta Sheinbaum no ha recibido a ninguna bueno, víctima, yo no ni a lo sé, no lo sé, ningún porque si lo familiar. hayas en privado o no lo sé, yo no me atrevo a afirmar eso. Supongo que no, No, supongo, yo no lo que lo sí estoy puedo afirmando, suponer es no que el estoy afirmando, texto pero que al se dio a parecer, conocer ayer no está consultado con las familias. bueno, ¿Por por qué? eso, Porque si hubiera estado consultado con las familias, ella no se hubiera atrevido a darle lectura en su mañanera, claro, no por por la eso, cantidad de disparates que tiene ese documento. claro, pero por eso digo, al parecer Particularmente de la no se ha reunido, al parecer no se ha reunido. Entonces, equiparar el delito de desaparición al de equiparación. secuestro. Esa equiparación espero que desista de su pésima idea. Sí, sí, sí. Ah, Bueno, ya perdón, me no tengo leí. que ir. Ya te tienes que ir. Bueno, pues muchísimas gracias, Santiago. Que estés bien. Gracias Nos por vemos. darnos tu tiempo. Y bueno, con este caso y con estos casos de ¿Me desaparición, puedo te despedir? vamos a volver a buscar. ¿Eh? Muchas gracias. Me voy a salir ya de la reunión. Sí, O sí. que me Chao. saquen, por Vamos a favor. buscar después, Bye. Santiago. Gracias. Bye. Bye. Chao. Bueno, rapidines, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y ya vimos que este tema de desapariciones y desapariciones forzadas es algo que viene arrastrando el país en los hombros desde hace mucho tiempo. Es algo que vienen arrastrando las víctimas, es algo que vienen arrastrando las familias, porque no hay esclarecimiento
de estos delitos, porque no se hacen las búsquedas que se deben hacer, porque si llega una mamá a decir al juzgado que su hijo desapareció, quieren que se espere 72 horas para ver si aparece. O sea, todo este tipo de cosas ya tienen que cambiar en el país, porque no necesitamos que haya un caso como el de Jalisco, no necesitamos que haya un caso como el de Ayotzinapa para que la sociedad y para que el gobierno reaccione y haga algo por tantas y tantas víctimas de este flagelo, de estas atrocidades y de estos crímenes inhumanos, porque el familiar que tiene a alguien que ha desaparecido no tiene certeza y no puede tener un cierre. Entonces muchas veces, no, pues ya se murió. No sabemos si se murió, porque la madre siempre va a esperar que su hijo esté vivo. Entonces, si el gobierno quiere hacer algo, pues tiene que demostrar con hechos que está tratando de luchar contra este flagelo de la desaparición y de la desaparición forzada, porque lo que vimos es que en este campo de Jalisco, pues miembros de la Guardia Nacional llevaban ahí a muchos de los jóvenes. Eso es de lo que nos hemos enterado. Todavía falta una investigación y todavía falta deslindar responsabilidades y saber si estos informes son ciertos. Pero si esto sí pasó, entonces esto también es un crimen de Estado. Bueno, rapidines, pues me voy. Les doy las gracias por estar con nosotros. Creo que vamos a seguir con este tema en muchas ocasiones, porque también aquí en Naciones Unidas, en Ginebra, México ha sido revisado por el Comité de Desapariciones Forzadas, precisamente sobre esto, y se han dado muchas recomendaciones que de aquí vamos a hablar de estas recomendaciones, porque creo que no están en el radar de mucha gente y creo que es muy importante dar a conocer qué son las recomendaciones que la ONU ha hecho al gobierno de México, al Estado de México, al que sea el que esté gobernando, pero que no han hecho caso. Entonces, pues vamos a estar al tanto de este asunto. Muchísimas gracias a Gaby Guerrero por la producción de este programa. Muchísimas gracias a Santiago Corcuera por estar con nosotros, experto que no sabe más o sea, creo que es la persona que más sabe de desapariciones en México. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Gabriela Sotomayor, desde aquí, desde Ginebra. Sean felices. Hasta luego.